presidente con Domingo Cavallo. El enojo del presidente con Domingo Cavallo no pasa por el desacuerdo que manifestó en un tema económico el exministro de Menem. En realidad pasa porque el presidente Milei está convencido de que eso que escribió Cavallo tiene una intencionalidad política. Usted no puede tener a alguien que escribió torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y en la procesión. Él tiene también intereses políticos, claramente, y no son los del gobierno. En su blog personal, Domingo Cavallo, hoy revisé el blog personal para estar más aguda en el análisis de los detalles, puso en duda la capacidad del gobierno de levantar el cepo por la falta de acumulación de reservas netas. Pero no lo hizo en un momento cualquiera, sino en días críticos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo acuerdo con Argentina que involucraría fondos frescos por unos 10.000 millones de dólares. Es curioso, pero en el mismo escrito, por ejemplo, Cavallo augura que el gobierno va a poder mantener el clima de estabilidad hasta las elecciones, ya que el ancla del programa no es el tipo de cambio, sino el ajuste fiscal, algo que siempre dice también el presidente. A ver, Cavallo no es el primer economista que se refiere a este tema. De hecho, el tema de las reservas es uno de los más debatidos, el otro es el del supuesto atraso cambiario. Pero el texto de este comentario de Cavallo, fechado el 5 de febrero pasado, por la oportunidad de todo lo que estaba en curso en esa semana, las negociaciones con el fondo, obvio, fue tomado por el presidente como una interferencia, y una interferencia malintencionada en las negociaciones, pero no solo porque vino desde el propio Cavallo nada más, sino que respondió u obedeció, mejor dicho, a intereses políticos que exceden a Cavallo. Intereses políticos de dirigentes que esperan que a Milei le vaya mal en la economía para tener una oportunidad concretamente. Aquí yo soy cauta con dar nombres porque la verdad que respeto la reserva de las fuentes. Y acá viene la otra pregunta inmediata luego del enojo, que es ¿por qué el enojo llevó al despido de Sonia Cavallo en el puesto de la OEA? Porque se ha dicho muchas cosas en estas horas. Se ha dicho que esto revelaba que Sonia estaba porque era la hija de Cavallo, se ha dicho que no sería justo que en venganza o represalia también echen a la hija, se ha dicho que es porque ella escribió un libro con su padre. Hay un detalle un poquito más delicado, porque lo que piensa el presidente es que en realidad estos textos que escribe Cavallo en su blog los escribe con su hija. Entonces el texto del conflicto para el presidente también tendría que ver con una coautoría de Sonia Cavallo. Si bien el enojo con Cavallo se hizo conocido ahora, tampoco es nuevo que la relación tuvo varios cortocircuitos. A ver, cuando Milei gana las elecciones y con su prédica electoral y de divulgación a favor de la economía capitalista de mercado, y tratando de explicar por qué el déficit fiscal era el gran mal de la Argentina, hubo un efecto inesperado también en la vida de Cavallo, porque Cavallo estaba prácticamente viviendo en el ostracismo y de golpe, luego de la prédica de Milei, hasta recuperó popularidad, ¿no? Me acuerdo que alguien me contó, estaba tomando algo en el café al frente de la casa de donde vive Cavallo y la gente le daba la mano a Cavallo como si fuera parte del gobierno. De hecho, se decía que Cavallo lo asesoraba al presidente, que Cavallo estaba cerca. Imagínense, Milei pone a la hija en un cargo cercano al gobierno, pero esta relación que parecía venir viento en popa tuvo momentos de declive. Por ejemplo, en la campaña electoral, según fuentes altísimas, ¿no?, cercanas al presidente, Cavallo en un momento le pidió a Milei que se bajara y le habló en nombre de un ex candidato presidencial. Eso en su momento no le gustó nada a Milei,
pero claramente lo dejó pasar. Pero ahora, con este escrito en el blog, para Milei está totalmente relacionado lo que escribió Cavallo con la misma persona que en aquel momento le pidió interceder. Y que Cavallo tiene compromisos con esa persona, al parecer, por alguna intermediación en una causa judicial que lo complicaba. El propio presidente reveló que durante las elecciones el exministro de Menem le sugería entonces que se bajara de la contienda electoral y ayer lo puso en sus propias palabras. Hay que ver, digamos, a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral fue claro con quién se alineó, que llamaba a que yo no me presentara, que yo, digamos, le hacía el juego al kirchnerismo. No, con Massa no. Bueno, entonces Milei está convencido de que el texto de la polémica responde más a compromisos políticos de Cavallo que a sus consideraciones técnicas. Y que hay sectores de la política que en este momento están apostando a perjudicar sus chances de acordar con el Fondo Monetario. A ver, con el organismo internacional suele haber una discusión que aparece en todas las negociaciones con Argentina, no importa cuál sea la administración, que es la discusión sobre el tipo de cambio, sobre si hay flotación libre del tipo de cambio, sobre si hay desembolsos para que se utilizan. Estas cuestiones no son una novedad, es más, parecen un déjà vu porque aparecen siempre en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto Fernández y aparecen ahora también en el gobierno de Milei. Porque claro, el organismo dice, si yo te pongo plata, quiero controlar para dónde se va, etcétera. Es como que ya es una situación cantada. Pero también es cierto que este gobierno, a diferencia de todas las administraciones anteriores, le está ofreciendo al organismo un plan fiscal que es muchísimo más duro de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Porque antes era la negociación, y si bajás un puntito, que sí, que no. Y Milei les ofreció un ajuste que ni en sueños podían esperar de otro gobierno argentino, ¿no? Bueno, cuando el presidente se refiere al acuerdo, porque esto también a mí me interesa dejarlo bien puesto sobre la mesa, fíjense cómo habla como si el acuerdo ya estuviera, de hecho, casi cerrado. Pongan el número que quieran con respecto al acuerdo con el fondo, no sé, ¿cuánto dice el mercado? ¿10.000 millones? Quiere decir que tenemos una pared de 20.000 millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera. Bueno, ahí está también el mensaje al mercado, ¿no? El mercado especula en cuánta plata va a ser esa. Pero lo que sí es cierto, cuando uno lo escucha a Milei, es que él ya los pone en su cuenta, ¿no? Él dice, ya cuento con esa plata, la que ustedes quieran que sea, ¿no? Las negociaciones con el fondo, que estarían en su tramo final, tienen un historial traumático para el organismo, por algo que no es nada nuevo. Argentina es el mayor deudor histórico del fondo. Tiene 23 acuerdos incumplidos y 9 defaults en su prontuario como acreedor, nuestro país. El acuerdo anterior, durante el gobierno de Alberto Fernández, también es importante recordar esto. Cuando empieza el gobierno de Alberto Fernández, el acuerdo parecía encaminado. Es más, tuvo la inusitada actuación diplomática oficiosa del Papa Francisco. ¿Se acuerdan que le hacía de intermediario al ministro Guzmán con Cristalina Georgieva, que le dio de hecho un puesto al ministro Guzmán en el Vaticano? Pero sin embargo, cuando parecía estar en vías de franco desarrollo ese acuerdo, fue dilatado por meses y meses y meses porque el kirchnerismo duro se oponía. Tanto es así que Alberto Fernández necesitó del voto de la oposición para poder sacar el acuerdo y que cuando logra el voto de la oposición no tiene el voto de su propio bloque y se va Máximo Kirchner del bloque de diputados y le da un portazo al gobierno que había formado el candidato que su propia madre puso a dedo. Y ustedes saben, eso Máximo no lo hizo porque se le ocurrió. Eso tiene la firma política de su madre, porque la que no quería un acuerdo con el fondo era Cristina Fernández, que no estaba de acuerdo con los lineamientos que estaba proponiendo Guzmán. Y ya sabemos cómo termina esa historia. Vuela por los aires Guzmán, que se va un día que ella está dando un discurso,
¿Y a quién pone la señora en un virtual golpe de palacio? Porque después no fue solo el superministro de Economía que repartía los stickers de él con la cara de Superman, sino fue un virtual primer ministro, Massa, ¿no? Como la opción final de golpe de palacio de Cristina en el gobierno de Fernández. Entonces, Cristina Kirchner, hoy a mí no me llamó la atención. Apareció hablando de este tema en la red X. Claro que no me llamó la atención, porque ella está en las antípodas de que pueda ocurrir un acuerdo con el fondo. Entonces, reapareció en medio de este cortocircuito entre Cavallo y Milei, sugiriendo que Javier Milei está nervioso porque aún no cerró los desembolsos para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. Yo creo que ella no se da cuenta que quedó expuesta en lo que le gustaría también, que proyectó, porque uno dice, no, Cristina sabe cuando habla que está ejerciendo poder. A ver, acá no hay inocentes, todos en el mercado todos tienen intereses y cada uno los hace jugar. Ni Cristina, ni Cavallo, ni Milei desconocen que cuando en una instancia de negociación una persona influyente por su poder o por sus opiniones habla, sus palabras juegan en el mercado. Hay historias famosas, en las que no me voy a explayar, sobre gobiernos entrantes que le generaron una corrida a gobiernos salientes. Qué sé yo, hay una historia famosa con Di Tella en los finales del gobierno de Alfonsín, y hay una historia que la tenemos más presente cuando Alberto Fernández habla de estoy cómodo con $1 a 60, ¿se acuerdan? O sea, cuando se habla desde una posición de poder, se genera resultados. Lo estamos viendo a Trump, que antes de asumir, por decir una cosa u otra, generó efectos inmediatos. O sea, juega en el mercado, en cualquier cosa, lo que se diga, porque la palabra es poder en los mercados. Tiene incidencia. Entonces, cuando yo leí a Cristina hoy, es obvio que Cristina no quiere que el gobierno acuerde con el Fondo Monetario, porque sus chances son directamente proporcionales a que Milei tenga problemas en la economía. A ella le conviene que Milei tenga problemas en la economía. Entonces yo decía hoy, mirá qué curioso, Cristina de acuerdo con Cavallo, bueno, alguna vez también lo había elogiado a Cavallo Cristina. Pero mismo fue una articulación o una alianza de política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo. Estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado el CAN Capital aquí en Argentina. Bueno, todos elogiaron a Cavallo, también lo elogiaba Milei. Desde mi punto de vista, el rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Esto está fundamentado en un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck, y evalúan todos los gobiernos de la historia argentina. El mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Ahora imagínense, Milei, que cuando se jugaba a hablar de esta manera de Cavallo o de Menem, antes de ser presidente, ahora recibe una publicación que él considera poco menos que traicionera, de parte de esa persona que él, cuando era totalmente antipopular elogiar a Cavallo, elogiaba. ¿Cómo lo vivió personalmente? Y sí, lo vivió, Milei lo vive como una especie de traición, ¿no? Bueno, el club de la devaluación. El club de la devaluación se le llama al sector que por sus intereses particulares aboga por un tipo de cambio más competitivo como forma de incentivar la economía, de obtener beneficios, y que está en las antípodas de lo que Milei considera un crecimiento genuino que no dependa estrictamente de una moneda más débil, sino que sea una situación derivada genuinamente del crecimiento de la economía. En el medio hay intereses de quienes buscan pulsear una vez más por el valor del dólar que les conviene. Eso es lo que está pasando. Y no es que está pasando ahora por primera vez, ya lo vivimos el año pasado, porque todo el año hubo una pulseada entre quienes ponían precios, poniendo una referencia del dólar en 1.500, en 2.000, y el gobierno se pasó el año diciendo, pero ¿por qué pusieron el dólar de referencia en 2.000 para poner los precios del supermercado si el dólar está tanto y la brecha se está cerrando? Esa pulseada, en la que hay gente que perdió mucha plata a fin de año porque habían puesto el dólar en una referencia y se jugaron esa referencia y luego el dólar no subió,
se vuelve a dar ahora, pero con la instancia del acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo, si ocurre, va a ser un paso superador del programa económico de Milei y no van a tener marcha atrás hacia el modelo que les conviene. Que yo digo, cada uno puede tener sus intereses, eso es el mercado también, que cada uno está pulseando por sus intereses. Lo de Cristina también tiene otra explicación. Hace días que el presidente de la Nación está eligiendo a Axel Kicillof para subir al ring y no a Cristina. Y yo creo que nada en este momento le debe molestar más a la señora que Milei suba al ring a su ex hijo político, que encima se está atreviendo a desafiarla, en vez de subirla a ella, que se siente la real jefa de la oposición. Y acá vuelve a aparecer lo que dijimos al principio, que es ni más ni menos que la vieja, antigua y conocida interna peronista. Saber lo que decís